Soy Carlos Rojas, profesor de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y estoy como representante de la universidad en esta sustentación para ser el moderador de la misma. Entonces vamos a tener la sustentación para el trabajo de investigación de maestría de Laura Cárdenas Sánchez. Laura ya cumplió con todos los requisitos que tiene la universidad en su reglamentación, tanto general como particular de la facultad, para sustentar su trabajo de grado, su trabajo de investigación. Este trabajo se titula Adherencia del personal médico y de enfermería a la guía de atención al paciente con dengue en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, 2019. Lo realizó bajo la dirección del profesor Emanuel Nieto, economista y magíster en epidemiología, profesor de la Facultad de Salud Pública, y de la profesora Diana Carolina Rubio León, psicóloga, magíster y doctora en salud pública, profesora de la Universidad Javeriana de Bogotá. Se nombraron como jurados y nos acompañan hoy como jurado externo la doctora Juliana Quintero Espinosa, médica, magíster y doctora en epidemiología, ¿cierto, Juliana? Epidemiología, investigadora con amplia trayectoria. ¿Perdón? Todavía no, ya casi. Ya casi, sí. Esperando que pase la pandemia, pero ya casi, para que obtenga su doctorado del London School, ¿cierto? En Inglaterra, y una amplia trayectoria pues en investigación en dengue y control de dengue, y investigadora de la Fundación Santa Fe y pues profesora de algunas universidades en Bogotá. Y también como jurado interno el profesor Daniel Patiño de la Facultad de Medicina, ingeniero biomédico, magíster y doctor en traducción del conocimiento de la Universidad de McGill, jefe del Centro de Investigaciones de la Facultad de Medicina y de la Unidad de Traducción de Evidencia. Entonces, bueno, muchas gracias a los dos por haber aceptado y por su trabajo como jurados. Laura, de acuerdo con el protocolo que tenemos, tú tendrás 40 minutos para presentar y Zeneida te va a estar avisando mediante una alarma, un timbrecito, cuando falten 5 minutos y cuando falte 1 minuto para terminar el tiempo, ¿cierto? Para que por favor estés dentro del tiempo que se ha destinado. Posteriormente, cada uno de los jurados tendrá aproximadamente 10 minutos para hacer su intervención y tú tendrás 5 minutos aproximados para dar respuesta y algún comentario pues a los comentarios que ellos hagan. Posteriormente tendremos tiempo para otros 10 minutos para que el profesor Emanuel o la profesora Diana hagan algún tipo de comentario o preguntas si tienen para ti también. Y luego tendríamos la deliberación con los jurados en una sala aparte y finalmente la lectura del acta y reporte de la nota pues públicamente para el cierre de la actividad. Entonces, Laura, te cedo la palabra para que por favor compartas la pantalla e inicies tu presentación. Adelante. Ok, disculpa, ¿me están viendo ya la pantalla? Sí, Laura. Ok, bueno, sí. Buenas tardes, mi nombre, como el profesor lo decía, mi nombre es Laura Cárdenas. Estoy bajo la dirección del profesor Emanuel Nieto y la codirectora Diana Carolina Rubio. El proyecto de investigación se titula Adherencia del personal médico y de enfermería a la guía de atención al paciente con dengue en la ciudad de San Cristóbal, el estado Táchira, en el país de Venezuela, y se realizó en el año 2019. Como planteamiento del problema, mostramos que hay una incidencia a nivel mundial del dengue. Cada año 390 millones de infecciones por dengue se dan. Se estima que aproximadamente 3.900 millones de personas de 128 países están en riesgo de infección por los virus del dengue, y cerca de 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer esta enfermedad. Para el año 2019 se registraron un poco más de 3.1 millones de casos. De estos casos, 28.000 fueron graves y fallecieron 1.574 personas. La investigación se desarrolla en Venezuela, es un país situado en el subtrópico. Tiene la presencia de 3 serotipos del dengue, especialmente del serotipo número 2, quien es el que causa mayor complicaciones en los pacientes. La incidencia, el estudio se va a realizar en un estado que es el estado Táchira, es un estado fronterizo con la ciudad, específicamente Cúcuta Norte de Santander.
Y en este estado podemos observar que se encuentra superior la incidencia referente a nivel nacional. Cuenta con una incidencia de 124,89 por cada 100.000 habitantes. Y la investigación se va a realizar en la ciudad capital de este estado. Es una ciudad, la ciudad de San Cristóbal, quien cuenta con mayormente el número de casos de pacientes por dengue en todo este estado. Para el año 2011 se calculó aproximadamente una población de 263.000 habitantes, cuenta con una altura de 1.300 metros, una temperatura promedio de 23 y esta ciudad cuenta con unos factores socioeconómicos y geográficos que favorecen que esta enfermedad sea endemioepidémica durante todo el año. Los sitios de estudio, bueno, tenemos que el estado Táchira tiene la ciudad capital y esta ciudad capital cuenta, la ciudad capital es el distrito sanitario número 1, es por eso que nosotros abordamos todo lo que es San Cristóbal. Esta ciudad cuenta con estos centros de atención de salud, los cuales fueron visitados a totalidad de los centros. Sin embargo, constatamos en el trabajo de campo que solo 7 de estos centros cuentan con el personal médico y de enfermería, quienes son los que dan la atención primordial al paciente con dengue. Quiero, a modo de contextualizar un poco sobre el sistema de salud de Venezuela, quiero comentarles que el sistema de salud de Venezuela en el año de 1999 se determinó la creación de un sistema público nacional con el fin de que estos fondos se pudieran integrar y así hacer como un tipo de salud universal. Sin embargo, a lo largo de los años esto no se ha podido realizar y tenemos dos tipos de red en Venezuela en este momento. Hay una red tradicional que está comprendida por hospitales y centros de salud públicos y una red paralela que es la Misión Barrio Adentro, quien se implementó en el año 2003 con el fin de dar soporte o ayuda o poder atenderla, a poder dar una atención adecuada a lugares más recónditos de Venezuela y a lo largo de los años se fue implementando en este país. Esta red primordialmente está financiada por lo que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Misión Barrio Adentro tiene que ver con la empresa petrolera. Lo que pasa con esta financiación es que de cierta manera estas dos entidades están compitiendo por recursos y de esa manera se marca una segmentación financiera y se profundiza que haya una fragmentación en este sistema de salud como tal que se ha venido implementando a lo largo del tiempo. Esto lo que ha hecho es que afecta la operatividad, no hay cobertura ni calidad en estos centros, entonces de cierta manera pues se observa que hay una falencia. Tengo unos datos aquí al lado derecho, donde el personal médico se redujo a lo largo del tiempo, hay ausencia de especialidades. Esta foto se ve en el hospital, por ejemplo, donde lo visité, donde no contaban con, por ejemplo, consultas de medicina interna, fueron suspendidas hasta un nuevo aviso. Hay cosas precarias, como por ejemplo tener un lapicero o unas hojas para poder hacer un llenado adecuado de una historia clínica y no se cuenta con esto. La reducción de las camas a lo largo del país, eso también ha afectado bastante el sistema de salud. La atención sobre todo se ha dejado de atender a más de 1 millón de personas. En la última encuesta nacional de hospitales hay camas inoperantes, hay quirófanos que no están disponibles y el 71% de los hospitales están funcionando con fallas de calidad y frecuencia y los laboratorios, el 97% de los laboratorios no cuentan con reactivos. Ejemplo, por ejemplo, de tareas esenciales que debe cubrir el sistema de salud tiene que ver, por ejemplo, con la atención de enfermedades endémicas y una de estas es el dengue. Se desconoce cómo está funcionando actualmente las implementaciones sobre cómo abocar esta enfermedad. No tenemos conocimiento, no hay monitoreo, no existe ninguna evidencia de qué es lo que está sucediendo. Obviamente esto no es un problema unicausal, hay múltiples factores causales de que esto esté sucediendo y entre estos pues, los factores económicos de los que vive el país sumergido desde hace unos años para acá. Sin embargo, a lo largo de los años y a nivel mundial y en las Américas, la OPS y la OMS, junto con países y miembros asociados, han creado una estrategia para poder mitigar el impacto de esta enfermedad, que es la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control del Dengue. Venezuela la adopta para el año 2004, pero como venía comentándoles, no hay ninguna evidencia de un monitoreo sobre esta estrategia. Esta estrategia afronta la enfermedad del dengue con 6 componentes. Uno de estos es el laboratorio, la comunicación social, epidemiología, manejo integrado de vectores, medio ambiente y un componente principal y muy importante que es el de atención al paciente,
Tanto así que se ha abocado la atención a este componente y se ha venido implementando una guía a lo largo del tiempo. Para el año 2009 se crea la guía de atención al paciente para el paciente con dengue, la cual se actualizó para el año 2010 para una nueva clasificación del paciente, y en este momento se hizo un estudio donde la implementación se midió pues de que esta nueva clasificación redujo en un 30% la mortalidad asociada a esta enfermedad. Y para el año 2015 esta guía tiene una nueva actualización donde introducen nuevos elementos como lo es el dengue en el embarazo, dengue en la atención al recién nacido y en el adulto mayor. Gracias a lo que los jurados nos hacen, sobre todo en el texto, queremos también dar a conocer un significado de la adherencia, como se encuentra en la literatura, donde se refiere a que si la intervención del programa se ha entregado tal y como fue diseñado con todos los componentes básicos, siendo entregados a una población que es apropiada, a un personal debidamente capacitado, utilizando los protocolos y técnicas y materiales adecuados en lugares o contextos prescritos. Sin embargo, nosotros para la investigación contextualizamos de una manera, el conocimiento, el significado de adherencia, como el grado en que el personal médico y de enfermería cumple con los lineamientos descritos, tal y como son diseñados para el buen manejo de atención al paciente con dengue. Estudiar la adherencia a la guía es muy importante porque permitirá profundizar en el manejo que tienen en este paciente dentro de los servicios de salud, que son los principales, son los que principalmente brindan esta atención. Es por eso que para abordar esta problemática quisimos diseñar un objetivo general, que es evaluar la adherencia a la guía de atención al paciente con dengue en el personal médico y de enfermería de instituciones públicas de salud en la ciudad de San Cristóbal, con la finalidad de dar soportes a acciones de fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de salud en la disminución de las complicaciones y mortalidad asociada a esta enfermedad. Como objetivos específicos, queremos determinar cómo es el conocimiento de la guía de atención al paciente con dengue que tiene el personal médico y de enfermería. Como un objetivo específico número 2 es estimar el grado de adherencia de la guía de atención al paciente con dengue en el personal médico y de enfermería del Hospital Central. Como tercer objetivo es identificar las barreras y facilitadores relacionados con la adherencia a las guías de atención al paciente con dengue en este personal médico y de enfermería. Y como un objetivo número 4 queremos comparar mediante la triangulación los resultados del análisis de conocimiento y el grado de adherencia con las percepciones sobre las barreras y facilitadores identificados en el personal médico. La metodología, esta es una metodología que se realizó mediante un estudio de caso donde queremos estudiar un fenómeno en un contexto real, donde podemos fusionar diferentes fuentes de evidencia con un enfoque mixto de tipo paralelo convergente, donde recogimos los datos, tanto cuantitativos como cualitativos al tiempo. Priorizamos estos dos métodos de igual manera para luego comparar y relacionar esta información y dar una mejor interpretación del fenómeno de lo que se está causando con esta adherencia en un contexto típico como el de Venezuela. El plan de análisis, vamos por objetivos. El objetivo específico número 1, que es determinar el conocimiento. La fuente de información es el personal médico y de enfermería, donde realizamos un muestreo aleatorio estratificado con una confianza del 95, una proporción esperada del 80 y una pérdida en el proceso para tener un porcentaje total de 109 participantes de los 4 niveles de atención, donde tenemos 54 del personal médico y 55 del personal de enfermería. La recolección de los datos se hizo mediante un instrumento que es un cuestionario de conocimiento, y el análisis de los datos realizamos primeramente un análisis descriptivo e inferencial, luego una regresión logística binomial con su medida de asociación OR, teniendo en cuenta los valores P, el criterio de Hosmer-Lemerchow y la plausibilidad ideológica. Estos análisis se hicieron en el software SPSS y en el software RStudio. Para el objetivo número 2, donde queremos estimar el grado de adherencia, la fuente de información son las historias clínicas. Fueron el total de historias clínicas de los casos reportados de dengue en el año 2018 para un total de 94 historias. La recolección de datos se hizo mediante un instrumento que es una lista de chequeo con dominios ya preestablecidos, y el análisis de este objetivo fue un análisis descriptivo utilizando unos indicadores de adherencia por dominio, criterio y general. Para el objetivo específico número 3, nuestro objetivo cualitativo, donde identificamos barreras y facilitadores. La fuente primaria es el personal médico y de enfermería que participaron en el primer objetivo, con 15 en total. Se realizó bajo un muestreo teórico, bajo criterios de conveniencia, bajo criterios de factibilidad y viabilidad.
Y la técnica que se utilizó es la técnica de grupo focal, independientemente, un grupo para el personal médico y otro grupo para el personal de enfermería. Se realizó mediante un enfoque interpretativo a partir de 3 categorías que preestablecimos y 8 subcategorías, teniendo en cuenta que una categoría emergió durante la conversación. Se realizaron las transcripciones mediante Microsoft Word, utilizando un análisis, haciendo un análisis en compañía con el software NVivo, utilizando la codificación axial, abierta, axial y selectiva. Como objetivo número 4, donde queremos comparar mediante la triangulación los resultados del instrumento de conocimiento con la lista de chequeo de las historias clínicas y las percepciones encontradas en el personal médico y de enfermería para ver si esta información converge, diverge, se explica y mediante eso mostrarlo en una tabla de visualización conjunta. Los aspectos éticos de la investigación tienen en cuenta un aval de la Universidad de Antioquia, tiene un aval de la Corporación de Salud, que esto es como una Secretaría de Salud aquí en Colombia. Tiene el aval de la prueba piloto que se realizó en una institución tipo 2 aledaña a los centros donde se estudiaron, y una autorización del Hospital Central para poder aplicar el cuestionario y ver las historias clínicas. Identificamos 4 sesgos, de los cuatro sesgos se minimizaron el de selección mediante que el cuestionario de conocimiento se realizó, fue un muestreo aleatorio. Se tomaron el total de las historias clínicas, pues de esa manera se minimizaron estos sesgos. El sesgo de información, se usó el consentimiento informado para garantizar la confidencialidad de los participantes. El cuestionario fue anónimo y la generalización de los resultados es sin nombrar o señalar ningún participante. El sesgo de medición, la actividad fue minimizada mediante la prueba piloto y la revisión por jueces expertos. Y el sesgo de confusión se minimizó mediante la estandarización, estratificación y aplicación de modelos multivariados de regresión logística. La construcción y aplicación piloto de los instrumentos, tenemos 3 instrumentos. El primer instrumento es un cuestionario de conocimiento sobre diagnóstico y tratamiento. Se adaptó el instrumento de un estudio realizado en Ecuador, también tomando en cuenta la guía de atención al paciente con dengue. Se realizó una prueba piloto a 30 participantes, 15 del personal médico, 15 del personal de enfermería. Se realizaron análisis de consistencia interna mediante alfa de Cronbach, teniendo un resultado de 0,7, siendo un resultado aceptable. Posterior a esto, se aplicó el cuestionario a la muestra general. Se hizo validez de contenido por 3 jueces expertos médicos del país de Venezuela. Y para el objetivo el instrumento número 2, las preguntas generadoras de los grupos focales, teníamos unas categorías preestablecidas, las cuales son factores relacionados con el contexto del sistema de salud, del profesional de salud y el contexto socioeconómico, y estas barreras son basadas en estudios previos ya sobre barreras y facilitadores que están relacionadas sobre todo a la implementación de las guías de práctica clínica. Igualmente se hizo una revisión por 3 jueces expertos en la temática cualitativa, se hizo una prueba piloto en 2 participantes, un personal médico y un personal de enfermería, y la lista de chequeo de las historias clínicas cuenta con 117 ítems y 6 dominios, que son manejo del dengue, unidad del dengue, tratamiento ambulatorio del dengue, manejo intrahospitalario del dengue, tratamiento intrahospitalario del dengue, cuidados de enfermería. Los resultados del objetivo número 1 es determinar el conocimiento de la guía de atención al paciente con dengue. Primordialmente el perfil profesional está compuesto en el 50,5% por el personal de enfermería. Otra de las características principales es que el nivel 4 compone, el 60,6% compone el nivel 4 de atención. Cuando se les preguntó si conocían o no la guía, el 66,1% nos responde que no conoce la guía. Y la última capacitación fue el 62,4%, nunca han recibido capacitación. Entonces, se realizaron puntos de corte según percentiles con el fin de obtener 3 categorías. Estas 3 categorías son bajo, medio y alto, y de esta manera es el análisis univariado para luego, posterior a esto, hacer un análisis bivariado y dicotomizar la variable conocimiento. De esta manera se dicotomiza la categoría alto y medio como un adecuado conocimiento y una categoría bajo como no adecuado conocimiento, para observar y ver cuáles de estos factores se encuentran asociados al conocimiento tanto del diagnóstico como del tratamiento a través de un H cuadrado de independencia. Con este fin de explorar las variables, observamos que el 50,5% de los participantes tienen un adecuado conocimiento en el diagnóstico y un adecuado conocimiento en el tratamiento del 59,6%. Variables, por ejemplo, como ser del personal de medicina, tienen un adecuado conocimiento en el 66,7% y el 63,6% tienen un conocimiento adecuado en el tratamiento del personal de enfermería.
Los que conocen la guía tienen un adecuado conocimiento del 62% y ellos mismos también tienen un adecuado conocimiento del tratamiento del 67%. En cuanto a los que recibieron capacitación, el 58% tiene un adecuado conocimiento y los que no han recibido capacitación tienen un mayor conocimiento en el tratamiento. Con el fin de explorar cuáles variables independientes son candidatas para ingresar a un modelo de regresión logística binaria, observamos que estas son las variables que son significativas para poder ingresarlas a un modelo y poder observar cuáles de estas variables explican mejor el desenlace que es el conocimiento. Aquí podemos observar que las variables que nos explican este conocimiento en el diagnóstico, por cada personal de enfermería que conoce que tiene un conocimiento adecuado en el diagnóstico, existen 4 del personal de medicina que tienen un adecuado conocimiento. Por cada persona que tiene 40 años o más, existen 3 personas de 30 a 39 años que tienen un adecuado conocimiento. Y las personas, los que no conocieron, por cada persona que no conoce la guía, existen 2 personas que tienen un adecuado conocimiento en la guía, pero también tienen un conocimiento de ella y tienen conocimiento adecuado en el diagnóstico. En cuanto a los factores asociados al tratamiento, conocimiento adecuado al tratamiento, la variable edad en la categoría por cada menor de 1 año, encontramos 3 personas de 30 a 39 años que tienen un conocimiento adecuado en el conocimiento en el tratamiento. En cuanto a los resultados de las historias clínicas, donde queremos estimar el grado de adherencia a la guía de atención al paciente, aquí podemos observar las historias en Venezuela, no son sistematizadas. Para este objetivo tomamos el total de las historias, 94 de ellas, de las cuales 78 son con signos de alarma y dengue grave 16. Se le aplicaron 3 indicadores de dominio y criterio de adherencia general, teniendo en cuenta esta clasificación de porcentaje de cumplimiento para poder saber cuáles de ellas estaban no adherentes y adherentes. En cuanto al resultado de adherencia por dominio, con signos de alarma, observamos que de los 6 dominios que cuenta la historia clínica, solo una de ellas es adherente. 5 de estos dominios se encuentran no adherentes y un ejemplo de estos, por criterio de estos dominios, podemos ver que la presión arterial de los pacientes, solamente al 10% de ellos se les pudo medir y la caída brusca de la temperatura solamente al 9%. En cuanto al resultado de adherencia al dominio de las historias con dengue grave, de los 6 dominios, solamente 2 de ellos son adherentes, el resto de los dominios se encuentran no adherentes, uno en un porcentaje deficiente con un 4,7, que es el tratamiento ambulatorio de dengue, y este dominio lo componen estos criterios, como por ejemplo analgesia con acetaminofén. A ninguno de los participantes, a ninguno de las historias clínicas, perdón, se les pudo cumplir este criterio. En cuanto al porcentaje de adherencia total de las historias clínicas, el porcentaje total es de 60,4, clasificado como no adherente. Sin embargo, queríamos observar qué sucede con cada una de estas historias. 4 de estas historias están en el porcentaje deficiente de 0 a 40%. 86 de estas historias se encuentran en la clasificación baja y 4 de estas historias en la clasificación regular. En cuanto a los resultados del objetivo específico número 3, donde queremos identificar cuáles son las barreras y facilitadores relacionados con la adherencia, tenemos las características de estos participantes. 8 de ellos son médicos, 3 son epidemiólogos, 5 son médicos generales, el personal de enfermería, 7 son licenciadas en enfermería. Y aquí podemos observar una imagen de todas las barreras que se encontraron. Estas fueron las de mayor saturación, las barreras que tienen que ver con el contexto del sistema de salud. Le sigue la del profesional de salud. Una categoría que emergió en la conversación con ellos fue la confirmación de diagnóstico del paciente y el contexto socioeconómico, y ahora vamos a desagregar cada una de ellas. En cuanto a las barreras que se encontraron, ellos perciben que se encuentran crisis en el sistema de salud porque no se están aplicando políticas públicas, porque los niveles de atención primaria son precarias, porque los recursos varían sin planificación y el Ministerio del Poder Popular no tiene presencia a nivel regional ni local. Aproximadamente hace 5 años no reportan boletines epidemiológicos y el banco de sangre presenta problemas de dotación y horario en atención. En cuanto a un testimonio de una... En cuanto a un testimonio de una enfermera, ella nos cuenta que en 3 meses han fallecido como 4 niños con dengue con la misma complicación, se hematizan, hacen hemorragias y empiezan a sangrar. Estas complicaciones se pueden dar porque a veces el nivel primario no funciona y son niños que vienen referidos de otros lugares, de otros centros, y por eso no se les da una atención debida.
En cuanto a la barrera déficit de insumos, se evidencia que hay medicamentos ausentes, medicamentos primordiales como acetaminofén y medicamentos básicos para un paciente con dengue como las hidrataciones, y en ocasiones existen medicamentos con fecha vencida, pero de igual manera se los prescriben a los pacientes. La farmacia del Hospital Central, el hospital referente a nivel regional, local y central, solo funciona en horario de oficina, o sea que después de las 6 de la tarde los pacientes quedan sin tratamiento. Si se ingresa un paciente después de esa hora, quedaría sin tratamiento hasta el otro día. En cuanto al déficit de insumos para dar un adecuado diagnóstico, los insumos básicos ausentes como el termómetro, tensiómetro, están ausentes en los centros de salud. Y en cuanto a las barreras, el déficit del personal para dar un diagnóstico y para dar un buen tratamiento, hay un déficit del personal médico y de enfermería insuficiente, dado por el alto flujo migratorio y porque los ingresos económicos son insuficientes y ellos prefieren marcharse o hacer otra actividad. Un testimonio de un médico epidemiólogo del nivel 4, el personal de enfermería tiene un déficit del 66% del personal y hemos tenido lamentablemente turnos donde hay una enfermera que tiene que atender 20 pacientes o turnos donde no hay personal de enfermería, que ha dificultado lamentablemente la atención debida. Como facilitadores, solamente en la investigación solamente se encontraron facilitadores externos. Hay fundaciones privadas que prestan apoyo con medicamentos a los familiares para poder dárselos a los pacientes, y en ocasiones la OPS o la OMS suministra medicamentos, pero esto no es constante a lo largo del tiempo. Hay estudiantes de medicina que están ocupando el lugar tanto de médicos como el lugar de enfermeras también, y el personal médico está cumpliendo las funciones de enfermería. En cuanto a las barreras en el profesional de salud, encontramos que las percepciones de ellos es que la guía es fácil de entender, bien estructurada, pero difícil de aplicar. Hay un desconocimiento de la guía de atención, no desconocen la guía de la OMS, conocen solamente un flujograma que fue impartido en algún momento, y en la práctica ellos dicen que esa guía se tiende a contradecir. Un médico nos dice que se utilizan las guías referidas por la OMS, son los criterios que debemos aplicar a nuestros pacientes que tienen dengue, pero a la hora de la práctica es lo que no se puede cumplir. En cuanto a las barreras por la no capacitación, las capacitaciones o actualizaciones no se imparten hace más de 8 años, se entregó solamente el flujograma, pero no se explicó en qué consiste, y las instituciones no funcionan adecuadamente ni en red nacional, lo que esto hace que se dificulte las capacitaciones continuas. Desde que llevamos un testimonio de una enfermera, desde que llevamos 8 años, desde que llevamos laborando 8 años, no hemos recibido ninguna capacitación de cómo debo atender adecuadamente un paciente con dengue o de cuáles son los lineamientos que se deben seguir o lo que usted nos está hablando en este momento. Ok. Como facilitador externo, ellos dicen que se reúnen en los lugares de trabajo, leen el flujograma y de esa manera refrescan los conocimientos. Las barreras percibidas según la confirmación y diagnóstico del paciente, barrera que emergió en la conversación con los participantes, ellos dicen que hay un déficit en la red de laboratorios. ¿Qué está pasando? El laboratorio regional no está procesando muestras desde hace un año, los centros de salud no cuentan con laboratorio, los centros especializados no cuentan con ese laboratorio, los costos de los exámenes en la red privada rebasan las posibilidades económicas de los pacientes han fallecido por mal diagnóstico, hay demora de 3 a 6 meses en la entrega de resultados de las muestras enviadas a laboratorios de referente a nivel nacional, ya que este laboratorio no funciona, lo deben enviar hasta Caracas las muestras. La calidad de los resultados de laboratorios se afecta a causa de la pérdida de la cadena de frío que se rompe por las fallas eléctricas que suceden en el país, y hay ausencia de transporte interno de los centros de salud para llevar las muestras a la Corporación de Salud para que lo puedan enviar hasta Caracas. Nosotros tenemos un laboratorio regional de salud pública a nivel del estado, pero es un laboratorio que no funciona adecuadamente, primero porque en oportunidades no tiene el recurso humano, nos dice un médico. Otro médico nos dice, si llega un paciente que tiene que ser tratado con hemoconcentrados globulares urgentes porque tiene una hemorragia activa, porque tiene dengue, porque aparte hay que transfundirlo, entonces en estos momentos no contamos con una unidad que debe hacerse cargo. O sea, por ejemplo, los centros de salud no cuentan con el laboratorio y por esta manera no pueden hacerse ni siquiera un examen de un grupo o factor RH para poder transfundir y mucho menos contar con hemoconcentrados para poder dar una atención debida al paciente. Los facilitadores externos, el paciente se está diagnosticando con examen físico y nexo epidemiológico, se están apoyando con resultados de laboratorio pero no serológicos,
y apoyo económico de fundaciones externas, privadas, a los pacientes para poder realizar los exámenes en la red privada. En cuanto al contexto socioeconómico, hay necesidades insatisfechas en este personal de salud, lo que repercute en la atención del paciente, porque para ellos es difícil llegar a trabajar cuando no tienen ni siquiera un uniforme adecuado, la inseguridad a la hora de salir al centro de salud, el transporte público es insuficiente para asistir a los centros de salud y poder trabajar, el abastecimiento de combustible es insuficiente para aquellos que cuentan con vehículo propio y no están asistiendo a los centros de salud de forma habitual. Un testimonio de ellos, de una licenciada, nos dice que gana más una persona que no estudió a una persona que se está capacitando. Esa parte, como lo diría yo, no han apreciado este recurso humano, no hemos sido bien bonificados por esa parte, no ven las necesidades que a veces nosotros pasamos. Un testimonio de un médico, de hecho por la situación país, los médicos no van a los ambulatorios de forma normal, o sea, de lunes a viernes en sus horarios, sino que no tienen para el pasaje, no tienen para la gasolina, entonces ellos van a la consulta a trabajar normalmente en los pacientes de este sector, tienen que acudir al hospital para atenderse. Facilitador externo, ellos hacen unos turnos internos entre los trabajadores para no dejar los servicios solos, o sea, uno va toda la semana y la otra semana va la otra persona y así de esa manera se turna, pero para no tener que trabajar todos los días y por no tener ni siquiera para los pasajes. O hacen turnos en entidades privadas. En cuanto a los resultados del objetivo 4, donde queremos comparar mediante la triangulación de los objetivos, de los resultados cuantitativos y cualitativos, tenemos esta tabla de visualización conjunta, donde a lo largo de los análisis de los dos componentes, vemos que existen solamente convergencias, o sea que, por ejemplo, cuando el conocimiento en el diagnóstico es del 50,5%, y ellos en las conversaciones donde nos reunimos, ellos nos cuentan que han existido mal diagnóstico y los pacientes han fallecido por no contar con un diagnóstico certero. O sea, esto evidencia que el personal médico y de enfermería pues convergen con lo relacionado con lo encontrado en la parte cuantitativa, sobre todo que hay déficit de insumos para poder diagnosticar un paciente. En cuanto al criterio de poder medir la presión arterial de los pacientes, solamente se cumplió en un 17,9%. Lo conversado con ellos tienen déficits de termómetros, de tensiómetros, no tienen monitores y esto converge con lo reportado en la parte cuantitativa, donde no tienen suministros, donde no tienen insumos para poder dar una adecuada atención al paciente y esto repercute pues, en que hay una crisis del sistema de salud. En cuanto a los cuidados de enfermería, este dominio se cumplió solamente en el 53,6%. Lo evidenciado en la parte cualitativa, ellos nos muestran que hay un déficit del 66% del personal de salud, sobre todo en la parte de enfermería. Hay turnos donde pacientes, hay turnos donde queda solo o una sola enfermera tiene que atender a 20 pacientes. Esto converge pues converge con lo encontrado en la parte cualitativa, donde no existe personal para poder dar una adecuada atención al paciente. Otro hallazgo más es que, por ejemplo, el manejo intrahospitalario del dengue solamente se cumplió en el 33%. Ellos dicen que a veces corren la suerte de tener soluciones 909, pero muchas veces no tienen absolutamente nada por la situación que está pasando en el país. Esto converge con lo narrado, este porcentaje converge con lo narrado en los grupos focales, donde no cuentan con un suministro constante de insumos para dar un adecuado atención al manejo del paciente con dengue y este manejo se ve interrumpido. En cuanto a si ellos conocen o no a la guía, el 66% nos dicen que no conocen y cuando se les preguntó o cuando charlamos en el grupo focal nos comentan también que no hay ningún manual o guía para poder seguir y hasta ahorita es que ellos están escuchando sobre la guía. Esto converge también, entonces a lo largo de la investigación encontramos muchas convergencias, pues solamente convergencias. En cuanto a la última capacitación, el 62% refiere que nunca han recibido capacitación. Ellos llevan laborando 8 años y no han encontrado en ningún momento quien les dé una capacitación. Las entidades no están ejerciendo esas capacitaciones continuas que se deben hacer. Entonces, de esa manera, pues, al no tener una capacitación adecuada, hay una brecha entre el conocimiento y poder aplicar esta guía como tal. En cuanto a la discusión, bueno, tenemos que el conocimiento adecuado en este estudio fue del 50,5% y en el tratamiento del 59%. En un estudio realizado en Costa Rica por Jacobo, ellos nos evidencian que el conocimiento para ellos es bajo,
oscilando entre el 39% y el 43%, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento fue bajo. En cuanto al conocimiento en el diagnóstico, pero en el personal médico, se encuentra que el personal médico conoce más en el diagnóstico y el de enfermería más en el tratamiento. Bueno, en el estudio realizado en Costa Rica, ellos evidencian que enfermería tuvo un menor conocimiento tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, pero esto puede estar asociado a que el personal médico tiene una formación distinta que el personal de enfermería. Sin embargo, en Taiwán, en un estudio que se realizó, las calificaciones más altas fueron para la parte más alta, fueron para los médicos, para la enfermera, porque ellos identificaban mejor el tratamiento adecuado de un paciente con dengue. En cuanto a que no conocen la guía, el 66% en Venezuela refieren no conocer la guía. Handel y colaboradores, ellos comentan que existen, las guías están familiarizadas, estos participantes están familiarizados con las guías, como para minimizar, no. Estos están familiarizados con las guías y en cambio en Pakistán, por ejemplo, evidencia algo muy similar que Venezuela, donde desconocen la guía de atención al paciente. Estos hallazgos se asocian a la pérdida de seguimiento, o sea, estas instituciones no tienen seguimiento, no hay auditoría ni monitoreo de las estrategias implementadas. En cuanto a la capacitación, el 62% nunca han recibido capacitación, igualmente como el estudio reportado en Colombia, donde no han recibido una capacitación acorde, y esto significa pues obviamente una gran amenaza porque afecta la adherencia a la guía y no se logra disminuir las complicaciones que tiene esta enfermedad que es el dengue. Para el contexto de Venezuela, las variables que se asociaron estadísticamente fueron con el adecuado conocimiento, sobre todo en el diagnóstico, fueron el personal médico, ser de 30 a 39 años y conocer la guía. Aunque no hay estudios que encuentren asociación significativa, esto pues, es pertinente poderlo evidenciar, sobre todo para dar alguna evidencia de cómo intervenir esta poca adherencia a las guías. Según los indicadores usados para el estudio de adherencia en este estudio, fue 60,4, considerándose como regular. En estudio que se realizó en Colombia, ellos consideraron que es buena, sin embargo, pues se desconoce cuáles baremos utilizaron ellos en este estudio. Y en Costa Rica, en cambio, se encuentra que la adherencia se consideró igualmente como en Venezuela, como regular. En cuanto a los dominios de historias, los dominios de las historias con diagnóstico con signo de alarma, solamente uno de estos dominios es adherente, mayor al cumplimiento del 80%. En Ecuador ellos se demostró, que cumplen de forma adecuada los criterios. Por ejemplo, en Barranquilla también reportan que cumplen los criterios como el reporte epidemiológico al CIVIGILA y la confirmación diagnóstica de más o menos, del 94 al 100%. Pero esto es contrario a lo encontrado en este estudio, donde hay deficiencia en el cumplimiento de muchos de los criterios que componen estos dominios. En cuanto a cuidados de enfermería en historias clínicas con dengue con signos de alarma, solamente se cumplió en el 53% y en dengue grave en el 32%. En Costa Rica se reportan que el perfil de enfermería cumplió en un 100% los casos de las historias clínicas por arbovirosis. Posiblemente este incumplimiento por parte del personal de enfermería en San Cristóbal, esto se está viendo afectado es por el escaso personal que existe, sobre todo en la parte de enfermería, para poder dar un cumplimiento a totalidad en el llenado de las historias clínicas. Las barreras percibidas en el estudio son relacionadas con el contexto del sistema de salud, son escasez de insumos, gracias Eneida, escasez de insumos necesarios para el diagnóstico, tratamiento del paciente y insumos de recurso humano. Esto tiene mucho que ver con estudios realizados sobre todo en la región de las Américas y en la región central, donde han evidenciado que la principal barrera para poder dar una adecuada adherencia es el sistema de salud, que no cuentan con disponibilidad de recursos, que no hay financiación, que, por ejemplo, un estudio realizado en Colombia también evidencian barreras como la falta del personal para la atención adecuada al paciente y falta de apoyo intersectorial. Igualmente, por ejemplo, un estudio realizado en Taiwán reporta que el 17% de los participantes sugirió que las medidas de salud pública e infraestructura local es inadecuada. Es importante, rescato aquí esta frase, que es importante tener en cuenta que las características específicas de un contexto afectan potencialmente la viabilidad y eficacia de una intervención determinada. En cuanto a las limitaciones, encontramos pues un bajo tamaño de muestra, pero esto del personal médico y de enfermería
pero esto más que pues siendo una limitación es porque un contexto, por el contexto sociopolítico que se vive en Venezuela, han tenido que emigrar o han tenido que salir o han tenido que buscar otro trabajo este personal de enfermería, dado que un año atrás, cuando se hizo la primera visita a Venezuela, se calculó una muestra de 302 participantes, pero en el momento en el trabajo de campo solamente habían 109, se perdió más de la mitad de la muestra. Pues puede estar asociado pues al contexto y a los flujos migratorios que se viven en este momento. Y la no sistematización de las historias clínicas dificulta el acceso a esta información. Es bastante tedioso tener que buscar en cada una de ellas cuál era pacientes con dengue o no, porque no están clasificadas. Las fortalezas de este estudio tienen un análisis a través de los métodos mixtos. Pudimos tener unos componentes tanto cuantitativos como cualitativos y poder ver cómo estos componentes dialogaban. El enfoque de la investigación de la implementación, importante saber qué está sucediendo con una implementación ya probada en otros lugares, pero no conocíamos el contexto en este particular lugar. La interacción que se alcanzó con los participantes de la investigación, muy importante, ellos muy contentos de la investigación, quisieron participar y fue bastante grato para ellos esta investigación, y la aceptación y disposición de las entidades como de los centros de salud. En cuanto a las conclusiones, bueno, tenemos que el conocimiento es adecuado en un 50% y en un 59% en el tratamiento. Se identificaron variables más relevantes a través de la exploración de asociaciones. El grado de adherencia por dominio de las historias, sabemos pues, que sí es deficiente. 5 de los dominios solamente se identificaron, 5 de los dominios se identificaron no adherentes. En las historias de dengue grave, 4 de ellos son no adherentes. En cuanto a la adherencia general, se encuentran no adherentes esas historias, y las barreras percibidas de forma reiterativa del personal son la escasez del recurso humano, la falta de insumo necesario para la atención, diagnóstico y tratamiento, así como la infraestructura adecuada y por ende un colapso del nivel 4. Y hay una desarticulación entre el Ministerio de Salud a nivel central con la Corporación de Salud a nivel local. Esto repercute en obstáculos para la articulación de la respuesta y toma de decisiones de los programas de prevención, capacitación y evaluación de las estrategias. Como recomendación, fortalecer la atención básica en salud, primordial. Resulta pertinente plantear la necesidad de garantizar recursos desde el nivel central para nivel local. De esa manera podemos activar esos programas de prevención y promoción del dengue y evitar que estos pacientes se compliquen y tengan que llegar a atención de salud donde no se puede brindar donde no se puede dar una atención adecuada. Lograr que los centros de salud cuenten con la disponibilidad de recursos para la atención del paciente con dengue durante periodos epidémicos y interepidémicos. Hay que tratar de reforzar la red de laboratorios en los centros de salud a nivel local y a nivel regional, así como también la realización de la serología para identificar cuáles serotipos están circulando en el país y sobre todo activar esa notificación epidemiológica que se ha venido perdiendo. Se recomienda planificar estrategias de capacitación dirigidas al personal de salud, priorizando esas asociaciones que se encontraron para poder de esa manera ir a un foco específico y no tener que buscar otras estrategias, sino estrategias de comunicación en estas personas que se encontró desconocimiento. Establecer evaluaciones periódicas de la guía, esto pues de manera ayuda a que ellos se capaciten y tengan constante lectura y puedan atender mejor a un paciente. Incluir dentro de futuras actualizaciones de la guía de atención al paciente con dengue mecanismos para contextos particulares como Venezuela. Es un país que se encuentra en bloqueo comercial, tiene una devaluación monetaria por las nubes y hay deficiencias en las cadenas de suministro básico. Quiero dar unos agradecimientos especiales al TDR por el financiamiento, a la Universidad de Antioquia, en especial al profesor Emmanuel Nieto por la paciencia, guía y acompañamiento durante estos 2 años, a la profesora Diana por haberme acompañado a Venezuela y realizar el componente cualitativo, a la Corporación de Salud por permitir la entrada y poder investigar qué sucede en estas instituciones, al Hospital Central, y en especial a mis compañeros de la maestría, y en especial al doctor Noel Calderón, quien fue el que me ayudó en Venezuela para poder entrar a estas instituciones y poder lograr la investigación. Gracias. Laura, bueno, muchas gracias por la presentación. Muy bien, muy claro, muy completo la presentación de tu estudio. Entonces, vamos a pasar a escuchar las preguntas y comentarios de los jurados.
En primer lugar, le doy la palabra a la profesora Juliana Quintero. Profe, adelante. Cuando se vaya agotando el tiempo, Zeneida te va a hacer sonar la alarma también para que sepas sobre el tiempo. Adelante. Listo, no voy a prender la cámara porque siempre que la prendo me empieza a fallar, pero muchas gracias por esta invitación y quiero empezar felicitándote, Laura, por este proyecto que has realizado. Se evidencia, por supuesto, su pertinencia y el trabajo que has logrado en cada una de las fases. Asumo que el trabajo de campo fue inmenso, porque se puede evidenciar pues esa metodología mixta que implica precisamente un trabajo de campo arduísimo. No me imagino cómo hiciste el análisis de esas historias clínicas, ya con eso queda uno pues asombrado solo por decir uno de los detalles, y es muy pertinente en cuanto a la apropiación de estos métodos mixtos, sobre todo para la investigación de la implementación. Y antes de empezar y de como hacerte las preguntas con relación ya más al trabajo, es preguntarte qué aprendiste en este camino o qué habilidad adicional de las que no tenías lograste. Bueno, aparte de tener mucha paciencia, porque fue bastante difícil también, no solamente poder sacar la información de las historias clínicas, sino también lograr reunir a los médicos, porque hay tan pocos médicos que no teníamos cómo poder retirarlos a ellos de los servicios para que pudieran darme alguna respuesta. Aunque ellos querían participar, era difícil que ellos dejaran como tal el servicio, ¿no? Bueno, aprendí muchas cosas, sobre todo a tener mucha paciencia a lo largo sobre todo el trabajo de campo. Y no, pues grato en todo lo que aprendí, y ahora pues con muchas expectativas de poder tratar de dar como alguna solución de cierta manera para esta problemática que se evidencia allá en este momento. Ok, muy bien. Voy a hacer una serie de comentarios, no quizá más que preguntas, sino comentarios en general. Como viste en la evaluación de la justificación, pues encontré que es una investigación pertinente y está bien justificada, hay coherencia lógica pues en todas las fases que propones. Sin embargo, me hizo falta en la parte del marco teórico, como llamas, de recopilación de antecedentes o marco de referencia, como ese soporte desde el marco de referencia a la implementación o de la misma adopción. O sea, de la implementación sale precisamente la palabra de fidelidad, como lo tenías ahí en el marco, pero también de cómo lo integras a esa herramienta, porque de alguna manera es una herramienta analítica que te va a permitir ver esos factores que están asociados y los mismos que tienen. Entonces, como partir de ese marco conceptual, me hizo falta de pronto verlo reflejado en tu documento. Sabes las marcos, pero no cómo llegas a interrelacionar y organizar todos esos elementos que encuentras estructurales, de percepciones, de conocimientos, todos esos factores que están asociados a esa integración o adopción de una guía. Quizá. En cuanto a los objetivos, te ponía inclusive, y me equivoqué cuando te lo escribí, que era más el objetivo 4, no el 3. El 4, para mí, cuando es una integración de metodologías, pues es parte de la actividad que haces, más no un objetivo como tal, pero eso pues lo defines también con el tutor, pero era para mí más la triangulación de métodos, es una actividad de la metodología, sobre todo súper pertinente en este tipo de ejercicios. Me quería referir ahora en cuanto a, para ti, dentro del marco conceptual que analizaste y los factores, ¿hay algo adicional dentro de esa evaluación de la estructura organizacional, digamos, de los conocimientos, percepciones de tanto el personal médico como de enfermería? ¿Consideras que pudiste haber evaluado a otro tipo de, digamos, por decirlo, usuarios de la guía o algo adicional que hubieras podido que te fortaleciera esos elementos de identificar la adopción de una guía? Bueno, yo consideré desde un principio que empecé a realizar la investigación que el personal al que yo quería evaluar es el personal médico y de enfermería, ya que son ellos quienes apuntan, quienes son pues el pilar fundamental para dar la atención al paciente, ¿no? Son la primera línea. Entonces, como el estudio quiso observar qué es lo que sucede en la adherencia a la guía, es por eso que de esta manera tomamos solamente el personal médico y de enfermería. En algún momento pensamos abordar a otros actores claves de pronto que pudieran darnos alguna información. Sin embargo, dada la situación en Venezuela en este momento, es difícil que se encuentre
un concepto transparente, ¿no? Sobre qué es lo que está sucediendo, ¿no? Obviamente esto está, sectorizado y polarizado de cierta manera, entonces ellos no nos van a dar una definición como certera de cómo están, sobre todo cómo se está implementando la guía a nivel nacional, regional y local, ¿no? Entonces, por eso, primeramente, porque pues mi formación como médico quería observar qué sucede con la atención del paciente, pues eso fue como lo que yo evidenciaba en el momento en el que yo estaba trabajando, ¿no? Y que se veía que no se podía dar una atención, no se podía prestar una atención debida. Entonces quería saber qué sucede con ese personal médico y de enfermería, ¿no? Y como segundo momento, como le digo, pues es difícil encontrar pues que ellos nos den una razón transparente de qué es lo que sucede con estas estrategias. ¿Consideras de pronto que la percepción de los usuarios, es decir, los pacientes, te hubiera aportado algo adicional o esos usuarios hacen parte de ese grupo de actores a los que estás mencionando? No, de pronto ellos pudieron haber dado una percepción, sí, obviamente desde su punto de vista como paciente, ¿no? Pero en realidad, como le estoy explicando, yo quería saber, o mejor dicho, la adherencia se ve es en el que está aplicando la guía, ¿no? Entonces, como el paciente no tiene como un lazo pues, fijo con la guía, entonces por eso se tomó, fue como solamente la percepción del médico. Sin embargo, pues obviamente la percepción del paciente pues pudo haber sido considerada en algún momento para saber, para contrarrestar de pronto con lo que dice el médico, no, yo sí estoy aplicando, pero el paciente me dice, no, a mí no me están haciendo tal intervención que dice en la guía. Sí, sin embargo, pues es bastante como complicado porque el paciente pues no conoce cuáles son los manejos adecuados que se deben llegar, que le deben hacer a ellos. Ok. Te iba a mencionar algo sobre la metodología. Tú usaste un modelo logístico, una regresión logística, donde incluiste algunas variables que después del análisis bivariado y de acuerdo con la plausibilidad biológica que mencionabas, incluías dentro del modelo esas variables. Me llama la atención la inclusión de la variable sexo. ¿Por qué razón incluyes esa variable dentro, además de la pues, evaluación estadística, que en términos plausibles encuentras en la evidencia, en la literatura, algo que te lleve a pensar que eso puede estar incluido dentro del modelo? No, normalmente pues la variable sexo se asocia a que hay uno de ellos que tiene mayor conocimiento o no, ¿no? Sin embargo, se dejó es para ver qué sucedía ella en asociada o pues encontrándose con las demás variables. Como era un estudio exploratorio, ¿sí? Como no teníamos alguna evidencia de que esta asociación iba a ser significativa o no, pues queríamos evidenciar era como cuáles de esos factores estaban asociados a que me explicaran de alguna manera el desenlace. Sin embargo, en la literatura se ha demostrado que, pues, que el sexo puede estar asociado a que se conozca o no conozca, tengan conocimientos. Gracias. El arduo trabajo que hiciste con relación a las historias clínicas, que si hubiera estado sistematizada, bien tú dices, hubiera sido más fácil. Si hubiera estado sistematizada, digamos, tú sabes que hay unos códigos CIE-10 para identificar qué es dengue. Pudiste incluir, por ejemplo, dentro de la revisión de las historias, diagnósticos como otras fiebres virales transmitidas por mosquitos, cosas que a veces los médicos o no ponemos muy bien como los códigos específicos y quedan como abiertos a pensar que sí son dengue o no son dengue. Entonces quizás se te pudieron haber perdido algunas historias en ese pool de 94 o trataste de revisar, por ejemplo, cualquier síndrome febril u otros diagnósticos relacionados con dengue de manera que tú pudieras extraer y reclasificar lo que ellos ya, a pesar de haberlo anotado como dengue, si tú pudieras rescatar algunas historias adicionales, si eso lo hiciste o ya era demasiado trabajo. No, si hubiese estado sistematizado, de lo seguro que yo hubiese tomado otros diagnósticos que tengan, por ejemplo, que ver con el dengue. Pero pues el desorden en la que están las historias, se trató de con una morbilidad que llena el paciente, que llena el médico diaria. Entonces se revisó esa morbilidad una por una, a ver más o menos en qué fecha se atendieron a esos pacientes para poder buscarlas.
no se tomaron en cuenta otros diagnósticos, solamente diagnósticos con pacientes, diagnósticos de pacientes con signos de alarma y dengue grave. Estuviera escrito como tal, ¿sí? Que dijera dengue, entonces Que ya es, estuviera escrito como ya. tal. Obviamente este diagnóstico fue por nexo epidemiológico y por clínica. Obviamente la mayoría de ellos no es serología, no es por serología. Entonces, en ese momento solamente tomamos estas historias que tengan diagnóstico con signo de alarma y dengue grave. Okay. Y para finalizar, y no te hago más preguntas para darle oportunidad, digamos, al otro evaluador, es dentro de las recomendaciones, veo, digamos, escoge de una de esas recomendaciones, escoge una para darme un ejemplo claro. Por ejemplo, tú dices fomentar investigación, fortalecer la atención básica, garantizar recursos. Pero si tú quisieras plasmar eso y yo fuera, no sé, el del gerente del hospital que necesito plantear eso, ¿qué recomendación específica de qué hacer hago? ¿No? Como que dame como un consejo especial de alguna de esas que tenga que es como fomento investigación, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Escoge alguna que te... Yo, por ejemplo, haría capacitación. Sabemos que si cerramos la brecha entre el conocimiento y o sea, si el desconocimiento de la guía, si cerramos esta brecha, la implementación se va a dar adecuadamente, porque ya esto ha sido comprobado por otros estudios anteriormente. ¿Yo qué haría? Yo, por ejemplo, lo que me gustaría es que el centro de salud, sobre todo el nivel 4, el que compone la mayor cantidad de los pacientes, de los participantes, ellos puedan dar capacitación a esa específicamente a las variables que fueron asociadas a ese desconocimiento. Entonces, yo haría una estrategia sobre todo de capacitación y motivación a que ellos se puedan educar para poder hacer un seguimiento adecuado con el paciente con dengue y que aunque sigan el lineamiento de la guía, podemos mitigar de cierta manera las complicaciones de estos pacientes. Dado, pues obviamente hay muchas recomendaciones más, ¿no? Pero yo creo que esta sería como la más factible de poder cumplir a corto plazo. Ok, mi recomendación era, o mi comentario era más sobre todo cuando pone uno, digamos, unos verbos tan amplios, fomentar investigación, quizá dentro de esa misma recomendación, dar un ejemplo claro de manera que asumo que tú vas a presentar esto, los resultados a algún tomador de decisión. Y esa era como la siguiente. No sé si has pensado a quiénes vas a presentarles y cómo o qué estrategias de comunicación vas a utilizar para presentar estos resultados que son muy importantes, que no se queden pues, en esta investigación como tal, sino que vayan un poquito más allá. ¿Qué piensas? Bueno, el pensado es realizar un video corto, es un video corto con los principales hallazgos de la investigación para poder impartirlo en los centros donde se realizaron los estudios y de esta manera pues que la Corporación de Salud, que es quien es la entidad que coordina estos centros de salud, pueda buscar alguna de las estrategias que yo le puedo recomendar, cuál de ellas es la que se puede cumplir a corto plazo, ¿no? Entonces, lo pensado es la realización de un medio audiovisual con las principales recomendaciones, con los principales hallazgos y sobre todo con las recomendaciones para poder, de cierta manera, mitigar este problema. Ok. Y tú mencionabas también dentro de las recomendaciones que es importante adaptar la guía y que a un contexto. Digamos aquí esta guía, más que una guía práctica clínica, es una guía de la OMS, ¿no? Pero entonces que es tomada estrictamente para seguir esos lineamientos a Venezuela, que es una de las recomendaciones, es adaptarla. Tú sabes que es, digamos, en el contexto de guías de práctica clínicas, ¿a qué se refiere esa adaptación? Digamos, claro, por ejemplo, Venezuela, así como adaptó la EGI total en el 2004, debe de adaptarla a situaciones, por ejemplo, como lo que se presenta allá, que no contamos con suficiente, por ejemplo, las salas de atención del paciente con dengue no se encuentran. De cierta manera, pues adaptar a este contexto, como por ejemplo, buscar otras soluciones que se puedan aplicar allá en Venezuela, no solamente en Venezuela, sino en otros países que tienen problemas precarios como los del país. Adaptarlas pues sería buscar otra estrategia, ¿no? Que se pueda cumplir, con la atención del paciente. Sobre todo para los quienes escriben las guías, sino para el país como tal, para que ellos vean qué forma se puede adaptar al contexto de Venezuela.
Ok, ahí de pronto una recomendación es cuando mires las guías, hay unas cosas que son guías, otras como bien tú lo mencionas en el protocolo, en el proyecto, otros son protocolos, otros son lineamientos y otros son guías de práctica clínica. Y cuando uno habla de guías de práctica clínicas, tienes unas metodologías de adaptación o de adopción, o uno adopta sin ajustar como la guía como tal, o adaptas, exacto. Entonces ahí hay unas metodologías que pudieras revisar en algún momento para mejorar, digamos, la recomendación. Y eso podría ser interesante como en este contexto que hace falta. Una guía como práctica clínica exacta de dengue, hasta ahora lo que nos hace falta como profundizar en ese tema en nuestros países. Y no me queda más sino felicitarte. Muchísimas gracias, profesora Juliana, muchísimas gracias. Profe Daniel, adelante, tienes la palabra. Voy a prender la cámara, si se me corta o algo, me avisas, Laura, para apagarla. Bueno. Sí, señor. Bueno, no, primero, Carlos, un par de precisiones sobre mi formación. Yo soy ingeniero biomédico y tengo maestría en epidemiología clínica y doctorado en políticas en salud de la Universidad de McMaster, no de McGill. Perdón. Y ya no estoy en el Centro de Investigaciones, Carlos, ya ahora solo estoy en la Unidad de Evidencia y Deliberación para la toma de decisiones. Felicitaciones, no sabía esa buena noticia. Felicitaciones, está más tranquilo. No, yo pensé que iba a estar más tranquilo hasta que llegó esta pandemia. Bueno, Laura, yo tengo, primero felicitaciones, creo que en los comentarios que te hice sobre el trabajo, te felicité por ser un trabajo tan comprensivo. Me imagino la cantidad de dificultades que tuviste que afrontar para poder hacer ese trabajo y ese trabajo de campo, tanto cuantitativo como cualitativo. Quedé muy gratamente sorprendida por la aproximación a los métodos mixtos y como por el juicio y el orden en que lo hiciste. Yo tengo algunas preguntas relacionadas como con la metodología, otras relacionadas con los resultados y otras últimas relacionadas como con las implicaciones del trabajo. Algunas, la profesora Juliana ya te hizo preguntas como en ese sentido. De todas maneras te las voy a volver a hacer porque las tengo por aquí anotadas. Entonces, si quieres te las hago en grupitos y las vas anotando, o quieres que te las haga una a una. No, pues como le quede más cómodo. Bueno, con respecto a la metodología, Laura, tengo la misma observación de la profe Juliana en cuanto de pronto en el marco, bueno, no metodología, de pronto en el marco conceptual, la aclaración de la relación entre el concepto de adherencia y un concepto más amplio de implementación. Y te puse varias veces el comentario en el texto cuando decías, utilizabas algunas palabras como adherencia, lo vamos a tener como ceñirse a tal cosa, apegarse, y creo que eran términos que no me resonaban mucho con las definiciones que se han dado sobre qué es adherencia y qué es implementación. Entonces, eso es lo primero, porque cuando uno lee tu trabajo, yo quedo con la sensación de que la situación sociopolítica y lo que tú mencionas en Venezuela es tan dramático o es difícil, como que la adherencia pasa a un segundo plano. Es decir, como que uno no se puede adherir a algo que no puede adherirse porque no tiene los insumos para adherirse, no puede hacer lo que la guía dice porque no lo tiene cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde yo creo que digamos que el concepto más amplio de implementación entra como a jugar un papel importante. La adherencia es uno de esos factores relacionados con la implementación y tú estás mirando ese pedacito, pero puede que haya un montón de barreras para la implementación que no sea simplemente la falta de adherencia de los profesionales. Exacto. Entonces, eso simplemente no es una pregunta, sino que creo que vale la pena pues como aclarar esa relación entre adherencia e implementación. Tengo una pregunta de los métodos parecida a la que te hizo Juliana, y es sobre si crees que hubiera sido importante incluir la perspectiva no de los pacientes, sino de los administradores
de los gerentes de las instituciones o de otros tomadores o formuladores de política a nivel nacional, y si crees que eso hubiera complementado tu trabajo, o crees que eso haría parte de otro trabajo futuro. Bueno, lo que pasa es que, como le decía la profesora Juliana, para mí es importante ver la adherencia del personal médico y de enfermería, porque ellos son los que están dando la atención al paciente, ¿sí? Yo en realidad quiero evaluar es la adherencia de este componente, de esa estrategia, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con la adherencia? Y eso tiene que ver más que todo con el personal médico y de enfermería. Si yo hubiese tomado otros actores, de pronto pudiéramos hablar, o de pronto, para mí sí es importante realizarlo, pero por ejemplo, un estudio más adelante, pero sobre todo lo que tiene que ver con la estrategia completa y sus componentes, ¿sí? Obviamente por el corto tiempo del trabajo de campo, pues no se puede realizar una investigación tan extensa, ¿no? Ni poder ver qué está sucediendo, sobre todo a nivel nacional. Yo estoy en un lugar pues más recóndito de este lado que sobre todo en la parte central, ¿no? Pero para mí fue primordial eso, ver qué es lo que sucede con la adherencia, que es del personal médico y de enfermería, quienes son los que dan la atención al paciente, quienes son los que deben de seguir la guía tal y como está descrita. Tal y como está descrito y como se ha probado que atendiendo hacia un paciente, pues de esa manera se puede dar una adecuada atención al paciente. Lo otro es que obviamente, como les estaba explicando, hay un contexto sociopolítico donde obviamente no van a permitir o no van a querer evidenciar lo que está sucediendo. Eso no solamente sucede en este tipo de cosas, sino por ejemplo el boletín epidemiológico no se ha vuelto a publicar o no se han vuelto a publicar estadísticas porque no quieren demostrar qué es lo que sucede, por ejemplo, con implementaciones o con programas que se han venido llevando a cabo durante años atrás, ¿no? Evidencia de eso también es que pues no se pudo tomar la red de la misión Barrio Adentro porque ellos no permitieron tampoco poder investigar pues qué es lo que sucedía con la herencia en esa parte. Entonces de esa manera para mí es abrumador porque ellos no iban a permitir dar un concepto como claro, ¿no? De lo que está sucediendo con esta implementación de la guía. Ok. Laura, en el documento te quisiera preguntar ¿qué usaste para diseñar las preguntas sobre las barreras y facilitadores? ¿Qué marco de referencia usaste para diseñar esas preguntas de ese grupo focal? Y te lo pregunto porque en el documento vi que en el análisis, que no lo presentaste ahora, pero que sí estaba en el documento, y de pronto explicar por qué el cambio, tenías como un análisis relacionado con los determinantes sociales. Entonces, ¿cómo fue, qué marco de referencia usaste para pensar en las barreras y facilitadores al momento de diseñar las preguntas? Y en el análisis, ¿por qué ese cambio ya no, por qué ya no está esto de los determinantes sociales? Y cuéntame un poquito de eso. Bueno, yo en realidad pues yo tomé varios estudios, sobre todo estudios basados en las guías de implementación de práctica clínica, sobre todo las barreras que ellos han identificado. Tomé guías de práctica, guías guías metodológicas del País Vasco, de Colombia, de diferentes países donde ellos han estudiado cuáles son esas barreras que dificultan, impiden que no sea una implementación adecuada de una guía. Entonces, me basé sobre todo en esas barreras ya identificadas por estudios anteriores. En cuanto a los determinantes, esos determinantes no se estudiaron desde un principio, o no se querían explorar desde un principio de la investigación. Simplemente que cuando se hizo la reunión de grupos focales, se evidencia que ellos se articulaban con las barreras que se encontraron en los pacientes, en el personal médico y de enfermería. Entonces, a modo de organizar, ¿sí?, estas barreras, se quiso hacer como un enfoque solamente a modo organizativo, ¿no? De las barreras se incluyeron los determinantes sociales, pero ellos en ningún momento yo los aboqué en la metodología o los quise investigar desde un inicio de la investigación, no, solamente que se evidenció cuando nos reunimos con el personal grupo y el personal de enfermería y de médico, de que eso se articulaba solamente, pero por eso es que luego de su recomendación o de la pregunta del por qué
estaba ahí y no de la metodología. Entonces llegamos a un acuerdo con el equipo investigador, del director y la codirectora, de que en realidad solamente era a modo de organizativo, entonces se eliminó. Perfecto, Laura, muchas gracias. Hay algo de los resultados que me llamó la atención y es en el tema del conocimiento. Mencionas que pues a veces mencionas diferencias entre el conocimiento que tenían las enfermeras versus a los profesionales médicos. Y siempre me quedó la duda si en lo cualitativo podrías explorar o explicar ese hallazgo cuantitativo y esa diferencia que encontraste en el conocimiento referente a las enfermeras y a los médicos, de por qué existía. En la discusión ahorita planteaste artículos que han encontrado cosas similares, diferencias en el conocimiento entre enfermeras y médicos. Dices que en algún artículo mencionan que es posible por el entrenamiento que tienen los profesionales médicos, pero yo quería saber si en tu parte cualitativa pudiste encontrar alguna pista que explicara ese resultado que tú encontraste. Bueno, en la parte cualitativa yo no tengo ningún hallazgo sobre el conocimiento, porque en realidad las preguntas eran sobre las barreras que ellos percibían en poder aplicar la guía, más no era como del conocimiento. Pues en ninguna pregunta que se generó para los grupos focales iba en pro de si tenían o no tenían conocimiento de la guía. Sin embargo, pues lo que sí se evidencia es, así como en otros estudios, es que este personal de enfermería es más fijo que el personal médico. El personal médico es más rotativo, sobre todo, por ejemplo, en el hospital referente, porque este hospital es un hospital universitario, entonces ellos están como en constante rotación por servicios, o van a otros lugares o a otras áreas del hospital, o simplemente van a hacer prácticas a otros lugares. Entonces puede ser que esto también esté asociado a lo mismo, a que el conocimiento de pronto en la enfermería, en el tratamiento, es porque ellos tienen un tiempo más largo en su experiencia, ¿no? Pero en realidad las preguntas del grupo focal no iban enfocadas al conocimiento, solamente identificar cuáles eran las barreras y facilitadores que estaban impidiendo a que la adherencia no se dé adecuadamente. Listo, Laura. Tengo tres preguntas relacionadas como más con las implicaciones del trabajo. ¿Tú cuáles crees que son como tus principales contribuciones con este trabajo? ¿Cuáles son tus principales contribuciones, digamos, metodológicamente y contribuciones al conocimiento sobre la investigación para la implementación? Bueno, las principales contribuciones es poder, pues, de cierta manera, conocer, ¿no? Qué grado de adherencia tenían estos participantes. Se evidencia que, pues, hay un déficit de conocimiento, tanto en el conocimiento como en la adherencia, sobre todo con las historias clínicas. Aportar algo, pues como tal, como la mayor evidencia es eso, pues demostrar lo que está sucediendo allá, pues en un contexto que, aunque no es muy desconocido para todos, pero es particular. Obviamente, de cierta manera, al diagnosticar eso que se evidencia, pues podemos focalizar cuáles son las intervenciones que se puedan realizar a corto plazo y que sean menos costosas, dado que pues políticamente no van a inyectar de cierta manera pues dinero sobre todo para una enfermedad que la tienen como desatendida, ¿no? Entonces, tener estos resultados ayudan a que podamos estudiar cuáles estrategias van a ser las más eficaces para poder intervenir y de cierta manera pues mitigar lo que está sucediendo, o disminuir esa brecha entre el que el paciente que el médico no se adhiera y podamos dar una adecuada atención, ¿no? Como sería como lo que pudiéramos aportar también. Bueno, y la última, Laura, si pudieras volver a hacer ese trabajo, ¿qué harías distinto o cómo lo harías o qué cambiarías? No, la verdad lo haría igual, pero simplemente lo haría a gran escala, ¿no? Entonces, desde un principio creo que fui un poco ambiciosa. Yo en realidad no quería solamente ver el componente de atención al paciente, yo quería ver qué estaba sucediendo
con la estrategia completa y así pues de esa manera podríamos dar una mejor, ¿no? Visión, un mejor panorama, ¿no? Pero la verdad pues no cambiaría absolutamente nada, ni siquiera la metodología que abordé, pero sí me gustaría de pronto es poder hacer este estudio, pero a una gran escala, ¿no? A ver qué podemos, una mayor solución, ¿no? El dengue es una enfermedad bastante económica, entonces podemos con unas estrategias no costosas y de pronto con más organización poder ayudar, ¿no? A que las organizaciones, tanto pues de nivel central, puedan seguir impartiendo sobre todo la prevención, ¿no? Para mí es más importante poder prevenir que esperar a que un sistema, que un nivel 4 de atención colapse. Entonces yo creo que para mí lo que sí cambiaría es eso, poder abordar desde el nivel central qué está sucediendo para que podamos implementar mejor estas estrategias y de cierta manera poder disminuir la letalidad de esta enfermedad en el país. Y obviamente pues hay un componente súper esencial, el componente de laboratorio, donde si este componente no está funcionando, pues no podemos confirmar ni diagnosticar adecuadamente un paciente, y esto mismo conlleva a que no podamos hacer una notificación epidemiológica adecuada. Y en un país donde no conoce ni siquiera las estadísticas de lo que está sucediendo, pues cómo usted interviene en algo que realmente no está conociendo. Entonces yo creo que es eso. Me gustaría abordar de pronto algo más macro para dar una evidencia como más concreta de lo que está sucediendo. Listo, Laura. Muchas gracias y felicitaciones por ese trabajo tan bien hecho. No, a usted, profe, muchísimas gracias pues, por todo por su tiempo y por las observaciones que me hizo, que de verdad han crecido bastante en cuanto al documento y en cuanto a la presentación, como se dio cuenta. Gracias. Profe, no se le escucha. Perdón, gracias a profe Daniel y profe Juliana por los comentarios y recomendaciones al estudiante. Profe, no se le escucha. Perdón, quería agradecerles nuevamente y llamar la atención, agradecerles a los jurados y llamar la atención sobre la gran asistencia que tenemos en esta presentación. Hubo un momento donde llegamos a tener hasta 50 personas, en este momento hay 44 personas conectadas. Entonces, bueno, nos alegramos mucho por el interés por este tema y el acompañamiento pues a Laura en este momento tan importante. Profesor Emanuel Nieto y profesora Diana Rubio, si ustedes quisieran preguntarle algo a Laura o hacer algún comentario en relación con el trabajo que acabamos de escuchar, tienen la palabra. Adelante. Gracias, Carlos. No sé si me escuchan bien. Habla un poquito más duro, pero se escucha. Bueno, lo primero es felicitar a Laura por ese excelente trabajo, en particular por la claridad en la presentación del día de hoy. Como lo mencionaba Carlos, es una presentación muy coherente, muy afinada, ordenada. También felicitarla por la manera en que ha venido respondiendo a las preguntas, a las inquietudes de los evaluadores. Evidencia una apropiación del trabajo, ¿no? Dar las gracias a los profesores Daniel y Juliana por los comentarios, por las sugerencias, que seguramente Laura las tomará en cuenta a fin de que el informe definitivo logre una mayor calidad, ¿cierto? Yo quería como resaltar 2 o 3 puntos, probablemente sea redundante, pero quiero hacerlo, de bondades del trabajo de Laura. Y yo quisiera resaltar de un lado, que creo que evidentemente aboca una problemática de primer orden en la implementación de la EGE, que tiene que ver con la adherencia a la guía de atención al paciente, lo cual a mi juicio es relevante no solo a nivel de Venezuela,
sino también el contexto latinoamericano, por aquello de que evidentemente los estudios de esta dimensión de la EGIS son muy pocos en el contexto de América Latina. Se habrán dado cuenta que se identificaron no más de 3 o 4 estudios sobre esta problemática, el de Costa Rica, el de Ecuador y tal vez Colombia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es una problemática de primer orden que ameritaba indagarse, particularmente en Venezuela, porque para Venezuela es un estudio pionero, no solo en el componente específico que aborda Laura, sino en general. Es un estudio pionero en términos de, digamos, el abordaje de la implementación de la EGE, ¿cierto? Y de seguro que los hallazgos que muestra Laura permiten visibilizar el tema general de la implementación, como les digo, de la EGE, y específicamente lo relacionado con la atención a los pacientes. Eso de un lado. Otro lado, me parece que el estudio también ofrece pistas sobre un asunto que yo remarqué en la última presentación de Laura, da pistas sobre la situación general del sistema de salud y la problemática socioeconómica de Venezuela. En ese sentido es de los pocos estudios que ponen en contexto del país el tema de la implementación de la EGE. Yo me atrevería incluso, con la venia de Carlos y de Daniel, pensar que de pronto en futuros ejercicios de este calado, con el TDR, sobre todo con maestrías de carácter internacional, deberíamos ser un poquito más exigentes con la necesidad de que cada estudio aborde los contextos de país, del nivel nacional y de la localidad donde se está haciendo el estudio específicamente, porque yo sé que hay muchos elementos de contexto socioeconómico, político, que marcan mucho la lectura y los resultados de investigación, e incluso, como lo ha manifestado Laura y saben ustedes, en el mismo trabajo de campo, que se quedan de pronto un poquito al margen porque se suelen presentar solamente en planteamiento del problema. En ese sentido, creo que incluso que es el componente de estudio de contexto me parece ser que debería ser resaltado con mayor fuerza, aunque ello signifique romper un poco el protocolo del reporte de hallazgos de investigación. Lo que pasa es que los esquemas de reporte de hallazgos de investigación a ratos no permiten visibilizar y valorar esos elementos que van surgiendo en el proceso mismo de la investigación, caso que le estoy comentando, ¿cierto? Me pareció que Juliana hacía mención de algo que me parece que es muy relevante que lo asuma Laura con detenimiento, y es el tema que tiene que ver con la devolución de resultados, con la diseminación a efectos de que efectivamente su investigación impacte en los tomadores de decisiones. Yo entiendo que ella tenía planteado inicialmente una suerte de talleres en las instituciones donde se hizo la investigación. Por supuesto, la situación de Venezuela en este momento, particularmente lo de la pandemia, no hace fácil este mecanismo. De modo que yo creo que ella debería buscar unos mecanismos como más expeditos, dada la situación, en el sentido que de pronto, además del video que ella menciona, de pronto elaboración de póster o de pronto un resumen ejecutivo que le permita a ella compartirlo no solo con las personas que participaron, con las instituciones, sino con tomadores de decisiones a nivel local e incluso nacional. No, quería resaltar esos puntos. Bueno, por último, reiterar mis felicitaciones a Laura. Gracias, Carlos. Bueno, uniéndome a lo que dice el profesor Emanuel y también a lo que nos contaba Carlos Rojas, el profe Carlos, pues creo que es importante que
y gracias a estos escenarios de la virtualidad, pues que hayan tantas personas en este momento viendo la sustentación del trabajo de Laura, que si bien es un ejercicio de sustentación propio de unas actividades y de unos, pues de lo que solemos hacer en la academia, creo que también es bastante importante lo que Laura logró hacer en su trabajo de investigación. Como ella nos cuenta, tuvo que decantar sus preguntas e ir afinando un poco y viendo según las posibilidades del contexto y las posibilidades reales qué podía hacer y qué no. Y creo que ese tipo de renuncias que uno como investigador o investigadora o como estudiante ha tenido que hacer en sus procesos de investigación son también bastante formativas. En ese sentido, agradezco mucho también las preguntas y los comentarios que hacen la profesora Juliana y el profesor Daniel, porque pues nos dieron la oportunidad de sentarnos al profesor Emanuel, a Laura y a mí a considerar cómo resolver algunas de esas inquietudes y en qué momentos había que ajustar el documento. Laura fue muy rigurosa haciendo una matriz donde reportaba los comentarios realizados y las respuestas dadas, tanto en la matriz como en el documento mismo, y pues hoy también se refuerzan algunos de los comentarios que nos hacen la profesora Juliana y el profesor Daniel. Felicitar a Laura porque pues llevar a cabo este proceso ha sido bastante retador en muchos sentidos, y también porque Laura como estudiante, como investigadora, como mujer, como médica, que creo que también eso es importante y es que ese es su lugar de iniciación inicial. Ay, creo que a alguien se le abrió el micrófono, pues se dio a la tarea de hacer este trabajo, como ella cuenta acertadamente justo al final en los comentarios, y es que esto surge de una necesidad que ella percibió en su ejercicio como médica. En su país, que está en un contexto tan particular, también debo agradecerte, Laura, porque me hiciste la invitación de acompañarte a hacer el trabajo de campo, y eso para mí también fue bastante confrontador, pero bastante enriquecedor sobre cómo es imaginarse la salud pública desde contextos distintos a los contextos donde se pueden hacer las intervenciones o no. Que creo que en el marco de la investigación de la implementación eso es bastante importante, y es que sabemos que los lineamientos y las acciones suelen pensarse desde contextos que son distintos a los contextos donde las acciones tienen lugar y donde además son las personas del personal de salud, estos hombres y estas mujeres, quienes encarnan esas acciones en la cotidianidad. Entonces, poder conocer al personal de salud, estar en las instituciones, ver cómo intentan seguir y mantener el compromiso por la salud de las personas a quienes están cuidando, aún con toda la precariedad, como contaba Laura, casi que irse varios días al hospital por la falta de pasajes para volver a su casa, pues creo que pone en contexto, como decía el profesor Daniel, este estudio. Coincido con Emanuel en que el contexto desborda las posibilidades del documento escrito, pero en ese sentido este estudio también creo que presenta un aporte importante. Y veo justamente que en el chat hay un comentario respecto a eso, y es la carencia de información, y que este estudio presente información valiosa al respecto. Entonces, pues muchas gracias y felicitaciones a Laura. Gracias a todos por la participación y por los comentarios, y obviamente pues hacer todo esto fue un reto bastante grande, pero la compañía de los directores fue muy, pero muy grato. Gracias. Gracias nuevamente. Entonces, los jurados nos vamos a ir a una sala aparte para que nos entreguen la calificación de la sustentación oral. Ya teníamos la calificación del informe escrito, que Laura la conoce, pero ellos nos van a entregar la calificación de la sustentación oral y vamos a hacer la estimación de la calificación final y a llenar un acta de evaluación. Entonces, por favor, nos esperan acá. Nosotros regresamos en unos minutos cuando tengamos eso resuelto. Zeneida, por favor, nos indicas cómo vamos a la sala, por favor. Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Para los jurados, en la pantalla les aparecerá un mensaje
que dice unirse a grupos pequeños. Clic allí y esto los llevará a la nueva sala. No van a prender la cámara. Prendan la cámara para la foto. Prendan toda la cámara, yo le tomo la foto de la evidencia. Hola, profesor Colin. Qué bueno tenerlo por aquí. Agradecida con usted. Tiempo sin verlo desde que la universidad no está abierta. En ella, al profe Manuel, la doctora Diana, el profe Manuel y la doctora Diana, porque no tienen las cámaras para la foto. Quítame a mí. Qué pena, Olguita, no, tengo problemas acá con esa cámara. ¿Listo, Olguita? ¿Qué va a tomar la foto, no dijo? Ahí tomé la foto con los poquitos que hay, faltaron muchos por conectar la cámara. Pues Ay, gracias. En la, No, Olguita, no. cuando los jurados Hola, Angelita. ¿Y el bebé? ¿No lo va a activar entonces? pueden hablar y saludar a Laura mientras los jurados llegan de nuevo. Salúdela. Lidia, hola familia, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. Hola, Laurita. Hola, prima, ¿cómo estás? Uy, Bien. están desde muy lejos, mira, Johnny. Está emocionado. Sí, está Johnny. ¿Cómo están las Canarias? ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Cómo está Sí, Perú? ahí te escuchamos. ¿Cómo está Villavicencio? Bien, por aquí todo bien. Sofi, habla. Felicitaciones, Laura, un abrazo. Ay, gracias, primo, un abrazo. ¿Cómo está Cúcuta?
Saludos a todos. Excelente, Laurita. Un abrazo, felicitaciones. Ay, primo, gracias, un abrazo. Gracias por acompañarme hoy. De cierta manera cortamos distancias. Qué bueno que estén todos ahí acompañándola, eso es importante para ellos. Está Sofía. Sofía, hable, está acá hace muecas. Hola. Hola, Sofita. Felicitaciones, Laurita. Muy bien el tiempo y muy claro todos los contenidos. Saludos. Hola, Rosy, gracias. Gracias por todo el apoyo durante todo este tiempo, por ese ánimo a no decaer nunca, por acompañarme en este crecimiento de 2 años y de siempre, por estar ahí conmigo. Los extraño mucho, espero verlos pronto. Y un abrazo gigante para todos. Gracias por acompañarme hoy, aunque bueno, estamos lejos, pero de cierta manera estamos acortando distancias con esta tecnología nueva. Bueno. ¿Cuánto hacía Laura que no los veía? No los veo, bueno, es difícil porque dado el contexto de la misma Venezuela, pues tenemos a mucha familia afuera, ¿no? Entonces, hay primos que tengo años que no los veo. Hay primos también aquí en Colombia que tengo mucho rato que no los veo también. Y a mi familia, mis hermanos y mis sobrinitos están en Cúcuta, no los veo desde diciembre. Y bueno, mis primos, ahí tengo primos de Cúcuta, personas de Venezuela, primos que están en Perú, amigos que están en otros lugares. Estuviste muy acompañada de la familia, muy bueno. Sí, gracias. Es una familia bastante unida. No me acuerdo. Muy lindos. Ay, gracias. No, gracias a todos por acompañarme. ¿Te vas a quedar aquí en Colombia o te vas a regresar después de la pandemia? No, Olguita, estoy buscando otras opciones para no tener que regresar, pues es bastante problemático. Te queda aquí dando clases en epidemiología. Estoy esperando que la Universidad de Antioquia me llame para dictar clases. No, mentiras, claro, puede aplicar para pregrado. Sí, claro. Ahí estoy pendiente, Olguita. Usted me avisa cualquier cosa. Claro que sí. Hola, John Marvi, qué bueno saludarla. Y Nelsi. Hola, Rosy. Un abrazo, saludos. Acá acompañando a la prima. Saludos, Laurita. Saludos a todos. Saludos, Nelsi. Hola, Jos. ¿Cómo están? Bien. Hola. Gracias por estar acompañándome hoy. No, súper. Todo excelente. Yosma, gracias. Yosma se trasnochó un día conmigo cuando la tabla de contenido se me desajustó. Al otro día tenía que entregar la tesis. No, mi Word no funcionaba. Yosma amaneció conmigo ese día porque no lograba ajustar la tabla de contenido. No, eso fue un estrés, pero gracias a Yosma ese día logré salir adelante con esa tabla de contenido que se me desajustó un día antes de entregar la tesis, y algo parecía que no funcionaba con mi Word. Entonces, gracias a John Marvi lo logramos desde Perú. Esa es la ventaja de la tecnología, prima. Sí, menos mal. Podemos ayudar.
Esa es la idea. Sí, En menos familia mal que más. se logró. Claro que sí. Laura, así que le toca invitarlos a la ceremonia de grado virtual del 11 de diciembre. Sí, ahorita pues, ahorita queda ajustar el documento para poder enviar a biblioteca y recaudar los documentos que piden ellos para esperar entonces a la fecha de grado que me dijeron que es para el 11 de diciembre. 11 de diciembre. Les manda el link para que se conecten también. ¿Será que te van a declarar meritoria? No creo, Alguita, porque en el texto de la nota no fue tan alta. Ahorita lo escuchan. Pero en general les ha ido muy bien en las defensas y las notas han sido muy buenas. Sí, gracias a Dios a todos nos ha ido muy bien. Entonces, que vamos por la misma línea. Claro. Ya podemos quitar las cámaras ahora sí. Ahora las prenden para el aplauso. Profe, activa el audio. Profe, no tiene el audio activo. Ah, perdón. Que le decía a Laura que dejara su cámara prendida. Muy bien. Ok, estamos todos ya de regreso. El profe Manuel y las... Que no alcanzo a ver, es que hay mucha gente, qué impresionante. Ya regresaron los jurados. Sí, ya están, listo. Bueno, entonces voy a dar lectura al acta que elaboramos de sustentación. Y dice, entonces, 29 de octubre del 2020, reunión virtual vía Zoom, estudiante Laura Cárdenas Sánchez, maestría en epidemiología, cohorte 17, TDR. Director, Manuel Salvador Nieto López, codirectora, Diana Carolina Rubio León. Nombre del trabajo de grado, adherencia del personal médico y de enfermería a la guía de atención del paciente con dengue en la ciudad de San Cristóbal, estado de Táchira, Venezuela, 2019. Jurado interno por parte de la Universidad Daniel Felipe Patiño Lugo y jurado externo Juliana Quintero Espinosa. Representante del comité de programa Carlos Rojas. Una vez terminada la presentación y cumplida la deliberación de los jurados, se firma la siguiente acta de calificación con las siguientes notas. Calificación cuantitativa del trabajo escrito, equivalente a un 70%, 4,1. Calificación cuantitativa de la sustentación oral, equivalente a un 30%, 4,7. Calificación cuantitativa final del trabajo de grado, 4,2. Esta calificación cuantitativa equivale a una aprobación del trabajo de grado. Los jurados no tienen comentarios ni modificaciones adicionales a las que ya han expresado en esta presentación y en sus evaluaciones escritas. Se firma el 29 del mes de octubre del año 2020. Firman los jurados, firma el profesor Emanuel y firmo yo. Entonces, Laura, muchas felicitaciones. Démosle un gran aplauso a Laura por su aprobación de su trabajo de grado. Gracias. Felicitaciones. Felicidades. Gracias. Felicidades, Laurita. Gracias a todos. Felicidades, Gracias, Laura. profesora Diana.
Hola, profesora Juliana, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Felicidades, Laura. Gracias. Hola, Guido, Felicidades, gracias. felicidades, Laurita. Hola, Mari, gracias. Orgullosa de ti como siempre. Gracias, gracias. Un abrazo gigante. Laura, antes que se me olvide, no sé si conoces a Roberto Briceño. Él es un venezolano dedicado a dengue que ha trabajado mucho con el TDR. Te voy a enviar un capítulo de un libro que se hizo y sobre todo él maneja todo el tema del contexto político y enfermedades transmisibles. Prácticamente su trabajo ha sido en Chagas, pero vale la pena, quizá ahí los pongo en contacto porque puede ayudarte como a expandir y presentar esto al interior de Venezuela. Entonces no sé si... Se llama Roberto Briceño, de pronto para que le hagas un Google. Ok. Briceño León. No sé si Carlos lo conoces. Sí, claro, sí. Es muy conocido. Sí. Trabajó en Leishmaniasis también, ¿cierto? Sí, señor. Sí, claro, tiene unos textos lindos, muy hermosos excelente. de Leishmaniasis de hace muchos años. De Chagas y maneja el contexto y ha trabajado últimamente en dengue, pues estuvimos con Carrasquilla trabajando un proyecto de intersectorialidad y dengue en Venezuela y Colombia. Vale la pena. Él es antropólogo, ¿cierto? Él es antropólogo, sí, señor. Claro, sí. Sí, muy buen contacto, muy buena referencia, gracias. Muchísimas gracias, profesora Juliana, claro que sí, quedo atenta. Sí, bueno, yo quiero también felicitar y agradecerle al profe Manuel Nieto y a la profe Diana Rubio por el acompañamiento con la estudiante también. A los profes del CLEO también que acompañaron el proceso de escritura y todo el acompañamiento para este trabajo que ella presenta hoy. Y bueno, y felicidades a todos. Y Laura, entonces ánimo con la publicación de esos resultados. Claro que sí, profe. Estamos en eso ya. Bueno, ok.